Hola a todos, antes de empezar me gustaría comentar un par de cosas sobre este relato que escribí para esta ronda del concurso. Primero, antes que nada, espero que les guste, intente hacer algo interesante y no tan tedioso de escuchar, por lo mismo podrán ciertos toques melancólicos junto con muchos otros durante la narrativa de la historia. Eso sería todo lo que quería decirles, sin más demos inicio. Condenado a ser chatarra. Cuando las guerras dejan sus marcas en la historia, las personas que vivieron durante su desarrollo solo les depara reparar lo dañado y reconstruir a una fragmentada sociedad. Con nuestros grandes avances aún no podemos dejar de lado nuestra propia naturaleza autodestructiva, siempre cometemos los mismos errores pese a ver cómo ciertas decisiones nos llevan al abismo, nuestro propio orgullo solo nubla nuestra vista, impidiéndonos contemplar el panorama completo de nuestro mundo. Cada acción realizada, inclusive las más pequeñas, generan un efecto dominó desencadenando unas mucho mayores a la original. Las historias acontecidas a lo largo de los conflictos han fascinado a los humanos al apelar a su lado más compasivo, mostrándonos, así como pese al odio de unos cuantos, una pequeña luz resplandecerá en el corazón de ciertas almas especiales que pueden comprender los aspectos más complejos de lo que implica ser un humano. Un humanoide robótico con una pequeña capa de óxido en su superficie se encontraba caminando por las ruinas de una ciudad destruida hace mucho. Su cuerpo gris poseía colores rojos en su superficie un poco opacados por el óxido en esta. Sus ojos emitían una tenue luz carmesí, al igual que algunas zonas de su cuerpo. A sus espaldas el sol se encontraba ocultándose, dando pie al crepúsculo, el cual dará pie a la noche, mientras el humanoide solo permanecía en completo silencio. ¿Cuánto tiempo había habitado este mundo vagando sin un rumbo fijo? Solo sabía que era el suficiente para no poder recordar su nombre. Cree haberse llamado Albert, Adam o quizás Alan, eso ya no importa a estas alturas. Desde que fue condenado a ser un desperdicio aguardando a ser consumido por la naturaleza, perdió el interés por algunas cosas de su pasado. Podía recordar parcialmente los sucesos que lo llevaron a estar en este estado. Era alrededor de mediados del siglo XXI, cuando el infierno se desató en la Tierra. Los idiotas en el poder comenzaron guerras para aumentar su propia influencia. Cada gobierno desarrolló armas nunca antes vistas en el largo historial bélico de la humanidad, armas biológicas, armas de destrucción masiva, por mencionar algunos. Todo fue escalando de a poco hasta convertirse en el temor de muchos, el comienzo de la extinción humana, pero durante aquel entonces nadie lo sabía. Las potencias mundiales se encontraban más enfocadas en destruirse las unas a las otras. Su país, para conseguir la ventaja sobre los demás, decidió tomar una radical decisión: el proyecto soldado mecanizado. En términos simples, mediante un doloroso procedimiento extrajeron la esencia vital, conciencia y voluntad de un ser humano, para posteriormente colocarlas en un cuerpo automatizado, así creando soldados mecánicos con razonamiento y pensamiento propios. Lastimosamente esto no resultó como su entonces gobernante esperaba. La tasa de éxito era menor al 10%, por lo mismo emplear soldados fue descartado tan rápido como se dieron los primeros resultados exitosos. En un acto de moral cuestionable, el gobierno empleó a personas cuyo valor para sociedad era casi nulo: huérfanos, vagabundos, discapacitados, enfermos mentales y ancianos. Todos ellos fueron usados para crear una armada para hacerle frente a las demás naciones. Lastimosamente, esa tecnología, junto con los secretos de este proceso, no tardó en caer en las manos de los otros países del mundo antiguo. Las grandes batallas dejaron un sinnúmero de heridos y muertos. En realidad, ahora no podía evitar preguntarse por qué los más idiotas tuvieron el poder. En verdad estaban dispuestos a ver su mundo arder con tal de conseguir una victoria vacía. Durante el punto más álgido de este conflicto llegó a conocer a otros individuos cuyo destino compartió: ser usado como una simple herramienta para los intereses de personas cuyo poder estaba cimentado por mentiras y más mentiras. Algunos tenían historias bastante interesantes. En realidad, se reunió con varios de ellos luego de que el conflicto cesase, por ya no quedar nada más por qué luchar. Connor, Edward, Carolina, Sarah, Manuel, son solo los nombres de algunas de las personas con las que se reunió a hablar tras el cese al fuego. Connor peleó por los Estados Unidos durante la guerra. Hasta donde le había contado, él quería luchar en nombre de su nación para garantizar la seguridad de sus seres queridos. Para ello voluntariamente se ofreció para pasar por el procedimiento. No podía estar más arrepentido de haber tomado dicha decisión. Su esposa, sus amigos, sus hijos, todos se fueron por culpa del mismo país por el cual decidió pelear. Durante las horas finales, Estados Unidos se vieron forzados a bombardear su propio territorio, eliminando no solo a las tropas enemigas,
más en su territorio, sino también liquidando a la población restante del país. Durante su último encuentro pudo ver cómo este hombre anhelaba poder reencontrarse con sus seres queridos en la otra vida, sin embargo, con su nuevo cuerpo eso no sería posible al menos durante algunos siglos. En general quien es más cercano a Connor es Manuel, ellos dos son como uñas y mugre, siempre están juntos. Actualmente ellos deberían estar en las cercanías de la antigua ciudad de Las Vegas, Nevada, no lo recordaba bien, pero estaba casi seguro que se dirigían allí para verla antes de que fuera sepultada en su totalidad por el desierto. Otra historia curiosa sobre sus conocidos es la del romance entre Edward y Carolina. Ambos tenían familias antes de ser convertidos a la fuerza en máquinas de guerra. No obstante, sus vidas no eran para nada buenas. Por el lado de Edward fue diagnosticado con cáncer pulmonar en estado terminal antes de todo. A la par su entonces esposa lo abandonó, llevándose a sus hijos con ella. Sin nada que perder entró al programa del soldado mecanizado, en donde se entró con Carolina, quien entró al programa por una razón similar a la suya. Su madre murió por cáncer de mama y ya no le quedaba nada en este mundo. Al principio apenas si tuvieron contacto uno con el otro, pero con el pasar de los días se fueron haciendo mucho más cercanos hasta terminar en una relación. Pese al obstáculo de ya no contar con cuerpos de hueso y carne, ellos aprendieron a amarse por su interior. Las personas que eran en realidad bajo aquellos armazones metálicos. Luego del fin de la guerra ellos permanecieron unidos. Cuando los soldados comenzaron a dispersarse por el mundo, al ya no tener un motivo real por el cual continuar con la lucha. Los conoció alrededor de 3 años después del cese durante una pequeña excursión al Gran Cañón. En ese entonces aún podía recordar hasta cierto punto, claro, su módulo de memoria no se encontraba dañado por sus diversos viajes a lo largo del continente. En general eran buenas personas. Actualmente ellos se encuentran en Canadá en dirección a las cataratas del Niágara, tal vez vaya luego a visitarlos. Por último, la persona más allegada a su persona es Sarah. Su historia con ella puede definirse como complicada en el mejor de los casos. Ambos se conocieron durante la batalla por la Reserva Federal a finales de la guerra. Ella intentó liquidarlo al menos una docena de veces antes de que sus batallones soltaran sus armas tras que a ambos se les ordenase continuar luchando aún con sus notables bajas y heridos durante esta batalla. Aquella fue una de muchas deserciones acontecidas rumbo al final del conflicto. Los soldados en la reserva se sentaron a hablar e intercambiar historias, mientras que los oficiales al mando les ordenaban que continuaran luchando, sin ningún resultado por ambas partes. Quien alguna vez casi le destrozó la cabeza con un disparo de su cañón, se sentó a su lado y le habló como si fuese una vieja amiga. Su nombre completo era Sara Carolina Flores, era originaria de la ciudad de Madrid en España. Su historia fue como la de muchos otros. Al ser considerada como una persona de poca utilidad para la sociedad, fue obligada a ser un soldado. Sus charlas sin dudas fueron muy gratificantes luego de haber pasado por un cruento infierno como lo es la guerra. Ambos con el pasar de los días comenzaron a ser mucho más allegados, hasta llegar al punto de casi poder considerarse como amigos de toda la vida. Siempre estuvo pensando las cosas durante su tiempo en el campo de batalla desde principio a fin. Siendo un huérfano dejado a su suerte, lo hizo un candidato forzado a ser un soldado más, simple carne de cañón para concretar los fines de personas egoístas. Solo tenía 6 años de edad cuando todo comenzó, mientras que con 19 años contempló como todo ese derramamiento de sangre inocente solo culminó con la destrucción del mundo que conocían. Ninguna forma de vida orgánica logró sobrevivir. Los únicos seres en la superficie terrestre eran aquellos cuyos espíritus fueron confinados a estos pedazos de chatarra andante por fines vacíos. Hasta cierto punto podían considerar sus nuevas vidas como una inmortalidad no solicitada. Solo podrían descansar en paz una vez sus prisiones terrenales fueran destruidas, así liberando la esencia que estos contenían. A lo largo de sus viajes pudo contemplar los armazones y residuos dejados atrás por los antiguos habitantes de esta tierra. Tomó algunas cosas como meros recuerdos de los lugares que visitó, dejó salir un poco de todo su odio reprimido al usar las armas abandonadas para destruir antiguas estructuras militares por mero capricho. Pudo ser un tanto infantil haber hecho esto, sin embargo, no negaría que sirvió en gran medida desquitar un poco de ira acumulada. De no hacer, probablemente se hubiera pegado un tiro para finalmente ser libre de su tormento. Los impulsos que pudo sentir si su cuerpo no hubiera sido reemplazado por este lamentable armazón mecanizado. Le hubiese gustado saber cómo se siente el primer beso de amor, poder llorar cuando estuviera triste, por Dios, inclusive le gustaría poder experimentar dolor físico nuevamente, sangrar, poder dormir para poder experimentar aquellos sueños que llenaron su vida con asombro y felicidad.
Todo aquello le fue arrebatado por haber nacido en un momento donde a nadie le importaba aniquilar a la humanidad. Si con eso podían garantizar su victoria, si en verdad existía un Dios allí arriba observando a sus creaciones, los humanos, es muy posible que los hubiera abandonado al ver las atrocidades que cometerían con tal de alcanzar sus nefastas metas. Estaba dispuesto a recorrer esta tierra para conocer la historia desde todos los puntos de vista existentes, conocer las historias de otros errantes que aguardaban a que la muerte los reclamara. Ya poseía una gota de conocimiento de este amplio mar de historias escritas en este mundo muerto. Una vez cumpliera dicha misión autoimpuesta, estaría dispuesto a concluir con su estancia en este páramo inerte para descubrir los secretos del otro lado. Pero para eso aún faltaba atravesar un largo camino. Si bien ya había explorado todo el continente americano, antes desconocía por completo cómo eran los otros 4 continentes: Asia, Europa, África y Oceanía. Tenía cierta noción de las culturas de los países situados en dichos países, más le gustaría ver de primera mano cómo era en realidad aquellos lugares que solo pudo ver en libros y en la internet cuando este aún existía. Sin duda se esforzaría para cumplir aquel que sería su último deseo ante este panorama desolador, y quién sabe, tal vez pueda haber algo que lo motive a permanecer un poco más en esta tierra.